Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Martínez y les voy a hablar del tema de marcadores bioquímicos predictivos para una lesión deportiva. Entonces, bueno, perdón, tenemos que los biomarcadores son aquellos sustancias que pueden ser medibles o cuantificables para una lesión o para seguimiento de una actividad deportiva. Vamos a tener varios tipos de marcadores. Estos han sido de mucho interés, más en el ámbito de ciencias del deporte. Sirven para medir el rendimiento, el progreso del entrenamiento y para identificar el sobreentrenamiento. Y en este caso, pues para predecir eh, algún tipo de lesión con más auge en las musculares. El valor o la concentración de un biomarcador va a depender de muchos factores, desde el tipo de raza, desde la edad, desde las condiciones físicas que se encuentre el paciente o el atleta, también los grados de entrenamiento, las cargas, la fatiga, el tipo y la intensidad y duración del ejercicio. Es importante aclarar que estos valores no tienen una referencia tal cual para toda una población. Entonces, es de suma importancia personalizarlos, hacerlos para cada tipo de atleta según su rendimiento, sacar o calcular sus límites superiores, sus límites inferiores, así como las medias que pueden llegar a tener después de un entrenamiento, después de una carga intensa o antes de una, cómo es el comportamiento de cada tipo de marcador que vamos a valorar. ¿Qué tenemos que es? Como les comentaba, es una sustancia que se produce por el organismo, va a ser medible, va a ser cuantificable, nos va a ayudar obviamente a determinar los procesos adaptativos y biológicos a cualquier tipo de estrés o patología. En el ámbito deportivo, pues son parámetros fundamentalmente que utilizamos para medir, como les comentaba, el impacto que tiene el ejercicio o la actividad física en el organismo o en algunos tipos de órganos. Se pueden estimar los parámetros personalizados para cada tipo de atleta y diseñarles una estrategia para poder prevenir algún tipo de lesión. Como les comentaba, van a depender de muchos factores, el grado de índice que podamos tener en el biomarcador, como la fatiga, el tipo de ejercicio y la duración. Hay que considerar ciertas cosas. A considerar tenemos que existe una controversia en cuanto a si son de utilidad para el seguimiento de entrenamiento o para ver la adaptación. Ahí hay más controversia, pero esto no nos va a limitar, puesto que sí nos sirve para tratar de controlar cargas, para tratar de predecir lesiones musculares y también tenemos otra controversia, que por desgracia no podemos tomar un solo valor para, para tenerlo como el gol estándar, por decirlo así. Tenemos que evaluar diferentes tipos de biomarcadores y correlacionarlos para que nos den una mejor predicción o un mejor diagnóstico. Los biomarcadores se van a clasificar de acuerdo a la finalidad de lo que queremos medir. Es decir, hay biomarcadores que nos miden la condición física. Estos normalmente son los que en un equipo de fútbol podemos hacer en pretemporada o antes de iniciar la pretemporada. Hay marcadores que son de fatiga y de estrés crónico, hay marcadores que nos van a hablar de un sobreentrenamiento, de riesgo cardiovascular, de estrés oxidativo y de procesos inflamatorios. Los marcadores de condición física, como se los explicaba, son todos aquellos que podemos hacer o que hacemos más en una pretemporada o antes de inicio de una actividad física en un atleta. Tenemos que la condición física es el conjunto de atributos que posee o alcanza un organismo o una persona que le alcanzan para realizar una actividad física o una práctica deportiva antes de que se presenten los síntomas de una fatiga o los signos de una fatiga. Se pueden considerar componentes para determinar la condición física, como un componente cardiorrespiratorio. En este podemos evaluarlo por medio de test de potencia aeróbica máxima o función cardíaca.
podemos hacer otro componente que es el componente muscular, haciendo pruebas de potencia de resistencia muscular. Un componente motor, donde podemos evaluar la agilidad, el equilibrio y la coordinación. El componente morfológico, pues ese es más que nada las antropometrías, que nos van a decir la composición corporal, la densidad ósea, la flexibilidad. Y un componente metabólico, ¿ok? Ahora como componentes de fatiga, perdón, como marcadores de fatiga o estrés crónico, vamos a determinar algunas sustancias. Normalmente aquí podemos ver algunas sustancias de desecho o de producto final, normalmente que se dan en el continuum energético, es decir, en la forma que el organismo va a utilizar y aprovechar la energía de acuerdo a los sustratos que tienen. Empecemos con uno que es de estrés, y el estrés obviamente va a provocar la fatiga a la larga y algunas otras condiciones. El cortisol es por excelencia la sustancia que se produce mayormente cuando un organismo está en estrés. Y en los atletas el factor que más produce estrés es la competición. Entonces tenemos ya el factor de estrés que va a llegar al sistema nervioso central, de ahí hipotálamo, va a seguir el eje que se va a ir hipófisis, de hipófisis pasa a suprarrenales. En suprarrenales, en el caso del cortisol, se va a producir en la corteza de las glándulas suprarrenales, en la zona media, y entonces se va a empezar a producir por el estímulo desde el estrés, lo que va a provocar que aumente el cortisol. Al aumentar el cortisol, este va a favorecer la gluconeogénesis a nivel hepático y para esto con un nivel de sustrato muscular. Es decir, por excelencia, el cortisol es una hormona catabólica, va a favorecer el catabolismo muscular. Entonces, de ahí va a tomar los aminoácidos provenientes de las proteínas que se encuentran en los músculos y los va a llevar al hígado, donde en el hígado, también favorecido por el cortisol, aumentan los hepatocitos encargados de la gluconeogénesis. Y de esta manera, tratar de inundar el sistema o el torrente sanguíneo con glucosa. Pero tiene una contraparte, el cortisol. Ya, al aumentar, su labor es aumentar la glucosa, porque ya empieza un síntoma de fatiga. Al aumentar la glucosa, el cortisol pretende que se quede en torrente sanguíneo. Entonces empieza a bloquear la síntesis de la glucosa. Al tener mucha glucosa ahora en sangre por la gluconeogénesis del catabolismo de las proteínas, también va a aumentar la insulina, pero no va a estar bien aprovechada la glucosa, o sea, no se va a sintetizar tampoco por la insulina. Entonces ya tenemos glucosa alta en sangre, tenemos insulina alta en sangre y que no está bien aprovechada. A la larga, ¿qué nos va a provocar? Pues una pérdida muscular importante si el atleta sigue con estrés constante, si no aprendemos a manejar ese tipo de situaciones, y un mal aprovechamiento de los hidratos de carbono finalmente. Tenemos otra hormona que es sumamente importante y va muy de la mano al cortisol. Esta es la testosterona. Se rige por el mismo eje, solo que esta sí llega, o sea, se produce hasta gónadas, y este es su precursor es el colesterol. Muchos equipos o muchos médicos valoran el índice y la relación de testosterona-cortisol. Al aumentar el cortisol, se inhibe la producción de testosterona, y esto pues no va a favorecer a un desarrollo adecuado de masa muscular. El paciente o el atleta va a perder el ímpetu de competitividad, de agresividad. Entonces, son muchas cosas que también se buscan en el atleta, y es importante tener en cuenta que la testosterona como hormona le funciona muy bien al deportista. Entonces tenemos que favorecer desde el estrés para que haya un índice adecuado entre cortisol y testosterona. El lactato es otro biomarcador muy importante. Hubo un tiempo que tenía mucho auge, que era como el gol estándar entre los atletas. Es un producto de desecho básicamente de los carbohidratos o de la glucosa, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Nos habla de las cargas musculares. Los músculos siempre están produciendo lactato, incluso en reposo se habla de que hay un índice de 0.8 a 1.5 milimoles por litro. Y esta concentración va a ir aumentando en paralelo de acuerdo a la intensidad del ejercicio.
pero también tiene cierto umbral donde el lactato empieza a ser dañino para las fibras musculares, que este va a ser normalmente y una media de 4 milimoles por litro. Ahí se empieza a aparecer los síntomas ya de fatiga. Entonces era muy comúnmente utilizado más en atletas que sus cargas musculares, bueno, sus cargas, perdón, de entrenamiento eran como muy similares o muy controladas. Es decir, en una persona, en un atleta lo podían, no sé, a correr 400 metros planos, terminaba de correr, tomaban la muestra muy rápido de manera capilar, la guardaban y esa la hacían a una intensidad baja. Tomaba, hacía la segunda vuelta a una velocidad, a una intensidad media, tomaban la segunda muestra. Y el último hacía una vuelta de 400 metros a muy alta intensidad y tomaban la tercera muestra. Esto lo analizaban y veían el comportamiento de este atleta y cómo se comportaba su curva de lactato. Y de esta manera podrían determinar los entrenadores o los médicos deportivos si ya existía una adaptación para este tipo de entrenamiento. El CPK es muy comúnmente utilizado después de partidos, después de actividades físicas importantes. Nos habla ya de rupturas de fibras, comprendiendo que siempre ahí va a haber una ruptura fibrilar, perdón, en cuanto a la actividad o intensidad del entrenamiento, pero esta ruptura de fibras y esta producción de CPK va a ir muy de la mano también a la intensidad y duración del esfuerzo. Este valor es muy predictivo en cuanto a lesiones musculares. Hasta ahorita es de los que más se utilizan, hacer un CPK para determinar si son adecuadas o si hay una adaptación adecuada al entrenamiento o al esfuerzo físico. La creatinina. La creatinina es un producto final. Se encuentra también en la degradación de la creatina muscular. Esta es importante porque su valor es más estable, no va de la mano de la uresis. Entonces nos puede hacer, si hacemos un control, una relación con urea, nos puede llevar a una mejor identificación de la adaptación muscular en los pacientes. Igual no tenemos una tasa como tal, los valores que ven ahí son valores para personas normales que no hacen alguna actividad. Es importante tener un seguimiento para cada tipo de atleta, para cada tipo de ejercicio y determinar sus valores más altos que puede llegar a tener, sus valores más bajos y saber que no es igual la tasa que va a tener el atleta a la que tiene una persona normal o sedentaria. Hay valores que cambian, biomarcadores que cambian de acuerdo a un atleta, a una persona normal, tal y cual como el ritmo cardíaco. Cuando ya se desarrolla un corazón de atleta, pues se aprovecha de mejor manera la sangre y el latido es más lento. Entonces, una persona normal o sedentaria, pues no existe esta condición y cambia el valor. ¿Ok? Tenemos el amoníaco. El amoníaco es otro biomarcador, es un producto de desecho finalmente de las purinas o de las proteínas. Entonces, nos va a hablar también de una destrucción muscular, más de fibras rápidas. Entonces, este valor del amoníaco es muy interesante, sabiendo que también el producto final después de amoníaco, pues es en el hígado, es la urea. Entonces, antes de este se presenta el amoníaco, nos habla de ruptura de fibras musculares, más de fibras rápidas. Entonces nos sirve también como valor de adaptación a atletas que se dediquen a ejercicios meramente anaeróbicos, como son los corredores de 100 metros y 200 metros. En personas o atletas que sean o practiquen ejercicios de resistencia, no es tan valorable el amoníaco. Nos ayudan básicamente en ejercicios cortos de duración intensa. Y vamos con los biomarcadores de riesgo cardíaco. Estos también los podemos hacer o normalmente se hacen en pretemporada antes de iniciar o al conocer a un atleta. Tenemos como en cuanto a homocisteína, tenemos que es un aminoácido que nos ayuda a la regulación y el metabolismo de la metionina, de la carnitina también. Se ha encontrado en últimos estudios que una alza en homocisteína es muy dañina en cuanto a endotelio y de ahí es el riesgo cardiovascular. Hace que el endotelio se endurezca, que sea un poco
poco resistente, entonces nos lleva a un riesgo cardiovascular y también cerebrovascular. Otro biomarcador es la troponina. Este es un componente básico de la contracción muscular. Nos habla de la cantidad de veces que se puede contraer un músculo, de la cantidad si se llega a poder romper. Entonces, también es bastante valorable en cuanto a biomarcadores de riesgo cardiovascular, junto con las pruebas que llegamos a hacer, como son una prueba de Bruce, un electrocardiograma, un ecocardiograma, para ver en qué condiciones realmente se encuentra el atleta que estamos recibiendo y que esté en las mejores condiciones y se pueda adaptar fácilmente o que ya esté adaptado al tipo de entrenamiento o disciplina que va a practicar. Y tenemos otros marcadores que nos conllevan lo que es estrés oxidativo. Se tienen algunas corrientes que nos hablan del estrés oxidativo y del daño que puede producir a nivel orgánico y a nivel muscular. En especial estas dos, que es superóxido dismutasa y glutato en peroxidasa, son de primera línea de defensa ante el estrés oxidativo. Son enzimas antioxidantes, también se modulan por la actividad física y pues nos van a ayudar a tener a un organismo no se puede decir estrés óptimo, pero sí que no sobrelleve o sobrepase y no se vuelva, no se vuelva hasta acidótico ese paciente, en cierto modo, y provocar lesiones en organismos. Y esto, pues obviamente, pues también nos ayuda a determinar déficits de nutrientes y vitamínicos, que son finalmente los cofactores que ayudan a estas enzimas a trabajar. Tenemos otros biomarcadores que son los de inflamación, como es la proteína C reactiva. Esta proteína se encuentra en el torrente sanguíneo. Sabemos que tiene afinidad por ciertos receptores en las membranas celulares, ya que son células apoptósicas o que están a punto de morir. Se aparecen este tipo de proteínas y van aumentando. Activan también, bueno, ayudan a la activación del complemento y van a aparecer mayormente cuando hay un proceso inflamatorios. Esta proteína no es tan fiable, puesto que también nos va a señalar cualquier daño, cualquier trauma o alguna alteración inflamatoria que se esté dando en el organismo. Se puede, si conoces perfectamente al atleta, se puede aceptar que sea medible, pues ya sabes su respuesta a las cargas y te puede ayudar a identificar que no se está adaptando bien a las cargas de entrenamiento. Pero les digo, o sea, es poco fiable ya que se va a alterar con cualquier tipo de proceso inflamatorio. Otra célula que tenemos aquí, eh, otro marcador sería la interleucina 6. Esta ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria, ayuda a disminuir o que no incremente por lo menos el tejido adiposo, hace que el organismo se vuelva más sensible a la insulina, aumenta la gluconogénesis. O sea, en cierto modo es buena que aparezca cuando estamos en cargas importantes de entrenamiento. Esta nos va a ayudar bastante a que se esté regulando los padecimientos o los síntomas que llega a poder tener un atleta. Y finalmente, como conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que los biomarcadores son una herramienta sumamente importante. Nos sirven para evaluar y monitorizar la fatiga, el estrés crónico, nos sirven para determinar el grado de hidratación o deshidratación de algún paciente, de algún atleta, los grados de nutrición. Y pues nada, finalmente es una herramienta que debemos de aprovechar y nos sirve para prevenir mucho tipo de lesiones. ¿Ok? Y eso sería todo.